Bien, continuando con el tema de fiebre en el paciente neutropénico y siguiendo nuestra agenda, vamos a dedicarnos a ver cómo es la evaluación clínica correcta de estos pacientes. El primer concepto importante a tener en cuenta es que actualmente se acepta que los pacientes con neutropenia más fiebre no son una población homogénea. Esto quiere decir que si bien tienen dos factores que los hace comunes, como es la presencia de neutropenia, probablemente secundaria a una neoplasia sólida o hematológica, y desarrollan fiebre, tienen otros factores que debemos considerar en lo particular. De manera que la historia clínica es un elemento fundamental para nosotros poder encontrar distintos factores de riesgo que pueden empeorar aún más el pronóstico, la evolución de estos pacientes con neutropenia y fiebre. Bien, ¿qué necesitamos evaluar del paciente? La edad, la enfermedad de base, como venimos diciendo, si es hematológica, tiene mayor riesgo que un tumor sólido, y ya hemos analizado por qué, porque las quimioterapias de las enfermedades hematológicas son muy intensas, actúan en forma directa en la médula ósea y provocan las penias en general, y la que a nosotros nos interesa es la neutropenia, que a mayor profundidad y duración va a favorecer el desarrollo de infecciones invasivas y severas. También nos interesa qué otras comórbidas tiene el paciente, si es diabético, si es hipertenso, antecedentes de internaciones previas y por qué han sido. Y esto va de la mano si tuvo antecedentes de infecciones previas, porque seguramente esto va a ir asociado al uso de antimicrobianos que por lo tanto nos pueden modificar la sensibilidad antibiótica de la flora basal de cada paciente. Asimismo, si el paciente estamos frente a una segunda o tercera quimioterapia, probablemente puede haber recibido profilaxis antibiótica previa, y esto es un elemento a tener en cuenta para decidir la terapia antibiótica adecuada. Y por supuesto, a través de la anamnesis, la búsqueda del foco de infección, si hay disnea, si hay tos, las características de cada uno de estos elementos, si hay presencia de dolor abdominal, tisuria, si hay alguna lesión cutánea, todo eso desde la anamnesis ya nos va a empezar a encaminar en la búsqueda de un foco infeccioso. De la mano de una excelente anamnesis va el examen físico, que me gusta señalarlo o dividirlo en dos etapas. El examen físico básico e indispensable, que es la vitalidad del paciente. ¿Qué temperatura tiene al ingreso? No es lo mismo que tenga 37,5, 38, que tenga 35. El estado cognitivo nos habla de buena o mala perfusión sanguínea, buena o mala perfusión de oxígeno, estabilidad hemodinámica, como es su tensión arterial, su frecuencia cardíaca y, por supuesto, cuál es la saturación de oxígeno que tienen los pacientes. Groseramente, con estos elementos, nos pone en antesala que si estamos en un paciente estable o en un paciente descompensado que necesita que agilicemos el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Por supuesto que luego realizaremos un examen exhaustivo en búsqueda del foco infeccioso, porque sabemos que estos pacientes no tienen neutrófilos, entonces tienen el principal factor que predispone al desarrollo de las infecciones serias e invasivas. Analizaremos cuidadosamente a nivel de piel y mucosas, donde uno de los elementos que debemos buscar es la presencia de mucositis, que no es más que la alteración o la falta de las mucosas desde la boca hasta el ano, generalmente esto provocada por el tipo de quimioterapia que se use. Y esto es muy importante porque normalmente la integridad de las mucosas hacen que la flora bacteriana normal de nuestro organismo no pueda atravesarla y provocar infecciones invasivas.
Tenemos que ver el grado de diátesis hemorrágica de la piel y las mucosas. Recordar que estos pacientes se acompañan de plaquetopenias y plaquetopenias severas. Analizar el número de catéteres presentes, que generalmente estos pacientes se les debe colocar para la infusión de la quimioterapia, de las transfusiones, de los otros tratamientos que lleven, y cada catéter lesiona otra barrera importante como es la piel. Y por supuesto, la semiología por aparato y por sistema minucioso. Ahora bien, el no tener rales a nivel pulmonar de entrada no descarta la neumonía si un paciente tiene tos, tiene dificultad respiratoria, tiene dolor al inspirar o tiene alteraciones en la saturación. Es decir, que muchas veces necesitamos apoyarnos en datos objetivos para poder focalizar un sitio de la infección. Por supuesto que todos los elementos clínicos los vamos a acompañar de exámenes complementarios, utilizando el laboratorio para conocer cómo está la función de los órganos vitales, como la función hepática, renal, la coagulación. Y la vedette de todo esto es la realización de cultivos, ya que buscamos los agentes etiológicos de las infecciones. Los cultivos que nunca deben faltar en un paciente neutropénico febril son los hemocultivos, es decir, los cultivos de sangre. 2 muestras al menos tomado de brazos diferentes, porque nosotros buscamos infecciones invasivas. Y otros cultivos según corresponda. ¿Según corresponda a qué? Y de acuerdo si hay síntomas. Es decir, si un paciente tiene síntomas urinarios, obviamente le vamos a pedir un cultivo de orina. Pero si no lo tiene, no lo vamos a hacer al azar ni de rutina, porque además tenemos que tener precaución sabiendo que nuestro organismo está colonizado por bacterias. Entonces tenemos que tener en claro si el agente que hemos aislado es el responsable de la infección o es un colonizante. También, de forma basal, al inicio, es recomendable tener una tomografía de tórax y de senos paranasales porque son 2 sitios muy importantes donde pueden asentar infecciones futuras. Entonces es muy importante conocer de qué estado basal partimos de estos 2 sitios. Bien, pasando al otro punto de nuestra clase, que es analizar distintos factores de riesgo, nosotros sabemos que la asociación de factores de riesgo que pueda tener el paciente, la enfermedad de base, la comorbilidad que tenga, vamos a agregar otros factores como por ejemplo la edad, las internaciones previas, el uso de antibióticos previos, más el estado clínico a la admisión, nos va a establecer grupos con diferentes riesgos de complicaciones graves, de enfermedad severa y de alta mortalidad. Y es acá cuando decíamos que no es una población homogénea el neutropénico febril. De manera que vamos a tratar de estratificar el riesgo de complicaciones graves, catalogando a los pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo de acuerdo a todos los factores que ya hemos mencionado. Esto, entre otras cosas, nos va a poder ayudar a determinar si ese paciente puede realizar tratamiento ambulatorio o indefectiblemente hay que hospitalizarlo, y también nos va a poder predecir el riesgo de mortalidad que tiene cada uno de estos grupos. Para ayudar a estratificar los riesgos, se usan distintos scores para de una manera objetiva poder evaluar estos pacientes. Uno de los más conocidos es el score de la Asociación Multinacional para el Cuidado y el Soporte del Cáncer, denominado MASC en su sigla en inglés. Esto se utiliza en mayores de 16 años y establece una serie de puntos de acuerdo a distintas características que tenga el paciente para establecer un score. Fíjense los elementos que analiza. Bueno, ¿cómo es la severidad de la enfermedad?
si el paciente tiene síntomas leves o directamente no tiene ningún síntoma, solo es fiebre y neutropenia, o tiene síntomas moderados, si no tiene hipotensión, si no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene un tumor sólido o no ha tenido infecciones fúngicas previas, cómo es el estado en el ingreso del paciente, si no tiene deshidratación y si la edad es menor de 60 años. Si todos estos elementos suman más de 21 con un máximo de 26, tiene un valor pronóstico predictivo de menos del 5% de complicaciones severas. Entonces, probablemente este es un paciente que podamos tratar incluso ambulatoriamente. Fíjense que a través de este score, cuando tiene una puntuación más de 21, que dijimos que indicaba bajo riesgo, para el desarrollo de complicaciones médicas y muerte, fíjense que tiene una aceptable sensibilidad del 71% con un valor predictivo positivo del 94%. Y esto nos ayuda a tomar una decisión importante que a lo mejor el paciente no solo va a ser tratado ambulatoriamente, sino que nos va a permitir el tratamiento con antibióticos orales. Y fíjense que en los estudios, cuando el MASC es más de 21, uno puede predecir la mortalidad, como dijimos, menor al 5%, y cuando es menor de 15, lo cual habla de un estatus más grave, una mortalidad que puede llegar al 36%. También se ha analizado la utilidad pronóstica combinando este score con los niveles de la proteína C reactiva, que como ustedes saben es un reactante de fase aguda. Entonces se hicieron trabajos con el objetivo de identificar pacientes de alto riesgo con neutropenia febril y neoplasias hematológicas, que ya venimos viendo que la neoplasia hematológica es la que predispone un mayor riesgo. Se evaluó el riesgo de mortalidad a los 30 días en este grupo de pacientes. Como punto de corte se tomó la PCR mayor o igual a 15 miligramos por decilitro. Y se hicieron 4 grupos de riesgos diferentes. Se estableció en aquellos pacientes con el índice o el score de MAS de bajo riesgo y si estaban asociadas a PCR menores o mayores de 15 miligramos por decilitro, y aquellos que tenían MAS de alto riesgo también asociados con PCR menores o mayores de 15 miligramos por decilitro. Estos son los resultados que obtuvieron. Fíjense que aquellos pacientes con el score de MASC bajo y con una PCR menor a 15, la sobrevida a los 30 días fue del 100% y corresponde a la línea gris sólida que ustedes ven al inicio. Sin embargo, cuando tenían un bajo riesgo de MASC, pero una PCR de más de 15, fíjense cómo la mortalidad en la línea lila bajaba al 91% y mucho más cuando el índice de MAS era alto y la PCR también más de 15, la mortalidad descendía al 64%. Además del score de MAS, nosotros podemos y debemos contar con otros elementos que nos pueden ayudar a catalogar a los pacientes como bajo riesgo o como alto riesgo. Así es, de bajo riesgo, además del score mayor a 21, podemos tener en cuenta cómo es el estado del paciente al inicio del episodio febril, si no está asociado con enfermedades comórbidas agudas, si lo que se espera de la duración de la neutropenia es corta, menor a 7 días, si el performance status es adecuado, si no hay insuficiencia hepática ni renal. Por otro lado, podemos considerar de alto riesgo, además del score de MAS menor a 21, si en el momento que se desarrolla la fiebre el paciente tiene condiciones de estar internado porque está inestable clínicamente o tiene condiciones comórbidas descompensadas, si uno anticipa que va a tener una neutropenia prolongada y profunda, y si se acompaña de fallas orgánicas importantes, ya sea de hígado, de riñón
o tiene compromiso pulmonar, por ejemplo por neumonía, si ha usado alentuximab o si tiene la presencia de mucositis de grado 3 o 4, que es grave, prácticamente la ausencia de toda la mucosa, lo que va a favorecer las infecciones invasivas a partir de la propia flora microbiana.